Hola, bienvenidos a Why Not Spanish. Mi nombre es María. ¿Quieres escuchar el español que se habla todos los días? ¿El español que usas para hablar con un vendedor, un vecino o un amigo? Hoy vas a ver una interacción en español entre una vendedora y yo. El lugar de esta interacción es una papelería. Una papelería es un lugar en donde venden cosas como lapiceros, marcadores, lápices, cuadernos y en general cosas para la oficina o para la escuela. También pueden vender productos para celebraciones como globos, velitas o tarjetas de cumpleaños. Bueno, ahora sí vamos a la actividad. Para esta actividad, primero, escucha la interacción. Segundo, escucha la interacción y lee la transcripción. Tercero, responde las preguntas. Al final de la actividad te explicaré algunas cosas interesantes. Escuchar material real como este es una gran herramienta para mejorar tus habilidades de escucha, tu vocabulario y tu español. Si te gusta esta actividad, deberías ver mis cursos para diferentes niveles de español, desde principiante hasta más avanzado. Trabajo con material real y hago explicaciones detalladas de expresiones, vocabulario y pronunciación. Puedes ir a esta página de internet o tocar el enlace en la descripción de este video. Ahora sí, empecemos. Atención, escucha la interacción. Buenos días, a la orden. Gracias, hágame un favor, un cuaderno pequeñito, argollado. Mira, están estas y están estas. Si quieres mirarla ahí tranquilita, Listo. precio de 2000, hay otros precios. ¿Te gusta este? Vamos a llevarlo. Listo, vecina. Este nada más. Listo, ese sale en 2000. Sí, señora. 2000. Bueno. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto, siempre a la orden. Gracias. Escucha la interacción y lee la transcripción. Buenos días, a la orden. Gracias, hágame un favor, un cuaderno pequeñito, argollado. Mira, están estas y están estas. Si quieres mirarla ahí tranquilita, Listo. precio de 2000, hay otros precios. ¿Te gusta este? Vamos a llevarlo. Listo, vecina. Este nada más. Listo, ese sale en 2000. Sí, señora. 2000. Bueno. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto, siempre a la orden. Gracias. Ahora responde las preguntas. ¿En qué momento del día ocurre esta interacción? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Esta interacción ocurre en la mañana. La vendedora dice buenos días. Decimos buenos días en la mañana. ¿Qué producto dije que quería comprar? ¿Un libro, un cuaderno, una libreta? Dije que quería comprar un cuaderno. ¿Cuánto cuesta el producto que quiero comprar? 12,000 pesos, 2,000 pesos, 200 pesos. El producto cuesta 2,000 pesos. ¿Qué característica especial debe tener el producto que yo quiero? ¿Debe ser grande? ¿Debe ser pequeño? ¿Debe ser barato? El producto debe ser pequeño. También dije argollado, es decir, que tiene esto. Esta es una interacción de solo 23 segundos y solo en 23 segundos hay muchos detalles interesantes y vocabulario. Voy a explicarte algunas cosas que pueden ser muy útiles para ti. Primero, a la orden. En Colombia, este es un saludo muy frecuente en el contexto de compra y venta de productos en un local comercial. Por ejemplo, en una panadería, en una papelería, en una frutería, en fin. A la orden. A la orden. En otras palabras, te están preguntando ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? A la orden. Tratamiento tú versus usted. En el video yo uso el usted formal. Hágame un favor. Yo uso usted porque no conozco a la otra persona y no estoy segura de si está bien usar tú. La otra mujer, sin embargo, usa el informal tú cuando me habla. ¿Por qué? No sé, puede haber muchas razones, pero es importante que sepas que en realidad no hay una regla fija que diga que tienes que usar tú
o usted. El uso de tú también muestra cercanía y amabilidad. Por eso muchas personas lo usan también. Por ejemplo, en estos videos yo uso tú cuando te hablo, pero no te conozco, ni siquiera puedo verte. Lo uso simplemente porque quiero transmitir cercanía con la persona que me escucha. Si no estás seguro de qué usar, empieza usando usted y poco a poco pon atención a cómo te hablan las otras personas. Género, masculino, femenino. En la interacción para hablar del producto, yo uso el masculino. Un cuaderno pequeño, argollado, vamos a llevarlo. Pero la vendedora usa el femenino. Estas, míralas. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en el cuaderno y ella está pensando en la libreta. De hecho, ese es el nombre correcto de este objeto. Un cuaderno pequeño es una libreta. En femenino. Podemos decir que yo me equivoqué, porque en realidad es una libreta, no es un cuaderno. Pero al fin y al cabo, eso no fue importante. La conversación continuó y las dos personas sabíamos de qué estábamos hablando. Entonces, si un hablante nativo de español se equivoca, tú también puedes de pronto olvidar el género de un sustantivo, olvidar un artículo, incluso pronunciar algo de forma incorrecta. En la vida real, mientras el mensaje sea claro entre dos personas, los pequeños detalles no importan mucho. Solo intenta corregirlo para la próxima vez. Vecina. Es una palabra que mucha gente usa para hablar a la persona que compra un producto, especialmente en un lugar pequeño. Para decir vecino o vecina en Colombia, no tienes que vivir necesariamente cerca de la otra persona. Con todo gusto. Con todo gusto. Otra manera de decir de nada. Con todo gusto. Siempre a la orden. Una expresión muy usada por vendedores para ser amables. Significa, cuando necesite algo más, yo puedo ayudar. Siempre a la orden. En solo 23 segundos de interacción aprendimos muchas cosas. La próxima vez que escuches o tengas una interacción pequeña, toma un tiempo después para pensar en lo que escuchaste. Eso fue todo por este video. Espero que hayas aprendido mucho. Si te gustó el video, dale un me gusta y si te gusta la camiseta que estoy usando, puedes encontrar más en nuestra tienda virtual de nuestra página de internet. Gracias por vernos y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.